deleité en esta alabanza, ¿no? ¿Cuántos se deleitaron? Hay que pedirle a los muchachos el link o el título, ¿cómo se llama? Eso, en esto creo. Búsquenlo en YouTube y escúchenlo hasta que se haga parte de nosotros, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos pero muy difíciles que requerimos afianzarnos, agarrarnos. Aquí está bien, ¿no? Gracias. Necesitamos recordar en lo que creemos, porque apenas estamos en los umbrales de tiempos apocalípticos. Nos va a tocar, y ya estamos viviendo, pero nos va a tocar vivir cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado. Yo recuerdo cuando me convertí, pues allá en el 81, se hablaba del año 2000 y no, hombre, se decían cosas que el 2000, el fin del mundo, y no sé cuánto recordarán ese tipo de comentarios que se hacían en las iglesias. No, y el mundo secular también, hasta científicamente demostraban que iba a haber cosas tremendas, y las hay, ¿eh? Las hay. Y ustedes y yo somos testigos de cómo esta generación, entre la generación actual y la que muchos como yo, no sé cuántos hay como yo, que ya estamos arriba de los 60 y tantos, ¿sí? Los otros no, todavía están perdidos en medio de dos. Les va a tocar situaciones que ni siquiera se imaginan. Y no es porque yo esté en esa generación, pero esa generación todavía preserva cosas y valores que ya esta generación actual no los toma muy en cuenta. Se está perdiendo esta generación, se está yendo, y es una generación de mucho valor para la humanidad. Pero ya los jóvenes la menosprecian, no hacen caso de las costumbres, de los principios, de las enseñanzas, ya son obsoletas para ellos, ya somos arcaicos, y estamos viendo situaciones que sí deben preocuparnos. Pero siempre ha habido situaciones difíciles. Esta generación no es excepción. Siempre ha habido generaciones donde ha habido momentos críticos, trascendentes, de cambios generacionales, pero como esta, ninguna, porque es previo a la venida del Señor Jesús. Y en este cambio, en este esperar, vamos a ver cosas que ojo no ha visto jamás. Estuve reflexionando en esa situación de que estamos viviendo en unas horas críticas. Yo suelo mencionar, estamos en horas apocalípticas, ¿sí? Se están cumpliendo algunas cosas que nos parecían muy lejanas. Cuando yo leía, allá en el 81, había profetas que llegaban a las iglesias. Hoy estamos orando porque Dios levante profetas y lleguen a las iglesias y nos exhorten. Pero ahora ya, como todo mundo sabe muchas cosas, muchos dicen que no, que la profecía ya no es para estos tiempos. Entonces, ¿para cuáles? Después de esta generación ya no va a haber más. Cristo habrá venido, Cristo habrá hecho muchas cosas tremendas. La gran tribulación se va a manifestar en todo su apogeo. Ya estamos en los umbrales. Ya se están legalizando cosas que anteriormente eran malas. Ya se nos están poniendo prácticamente una mordaza para no denunciar el pecado. Pero yo les voy a decir a ustedes, hoy, este día, yo quiero decirles que yo no quiero ser de esos pastores que hablan lo que el mundo quiere que hable. El Señor me dice, aquí está lo que Él quiere que hable. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Podrán quitarme el título o el oficio, podrán cerrar este lugar, podrán hacer muchas cosas, pero prohibir la palabra del Señor, a mí nunca me voy a someter, ni voy a obedecer a nadie que me quiera prohibir hablar del Señor.
Ahí sí tenemos que rebelarnos a quien sea que nos quiera imponer esa ley o esa falta de libertad de predicar el Evangelio. Denunciar el pecado nunca debe ser omitido por la iglesia. Ustedes también necesitan saber que no estamos aquí para hacernos ricos, ni estamos aquí para deleitarnos a nosotros. Vamos de paso, hermanos. Todo lo que están haciendo ahorita se va a quedar aquí. Todo los sacrificios que hacen para conservar, para tener, todo se va a quedar aquí. Ni un penny nos vamos a llevar. Lo único que podemos llevar son almas para Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude. Hay una historia impresionante en la Biblia. Solamente quiero leerles un poquitito y luego les voy a dar el texto que quiero que leamos. Dice en el capítulo 17 de Reyes, primero de Reyes, dice: no, 16, perdón. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Leí en el capítulo 16, versículos 29. Pero ese no es mi texto de compartir. Ese es un trasfondo. Acab, es un rey que Dios levantó para Israel. En aquel entonces, Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte prevalecían 10 reyes. Se les conocía como el reino del norte o el reino de Israel. Y acá en Jerusalén, el reino de Jerusalén, también había 2 tribus, Judá y Benjamín. Acá reinaban solamente 2. Y Dios se inclinaba su corazón hacia acá en Jerusalén, porque donde estamos mencionando ahorita, la capital del reino era Samaria. Y Samaria era una ciudad aborrecida por los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran creyentes de Jehová, pero su fe estaba repartida entre los Baales, entre los ídolos. Y aquí hay un problema. Dice que Acab sí reinó 22 años y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y ustedes leen a los reyes y todos casi dicen lo mismo. E hicieron lo malo delante de Dios mucho más que los que reinaron. O sea, iba declinando la moral, iba bajando, como hoy. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy estamos viendo cambios tan radicales, impuestos como leyes. Ya va a llegar el día en que hasta nos puedan recoger nuestras Biblias. A lo mejor no lo ven ustedes, pero no les extraña, así me pasó a mí. Cuando yo creí, yo pensé que esto que estamos viendo hoy sería ni me iba a tocar verlo. No, estamos viendo cosas tremendas. Yo sufro de pensar en nuestros niños. Los que tengan hijos chiquitos, los que estemos teniendo nietos, no sé qué futuro les toque a ellos. Ahorita hay que fundamentarlos en la fe. Hay que hablarles del Señor. Ya no es tiempo de estar nosotros divagando en 2 pensamientos como es el ministerio de Elías. Dice en el capítulo 18, versículo 20. Dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estos profetas, en el versículo 22, dice que eran 450, pero eran falsos profetas. Hablaban en contra de Dios. Y Elías se dio cuenta del gran caos, de la gran declinación de todos los valores morales que Dios
había puesto, y la gente se había vuelto hacia los ídolos y habían olvidado a Dios. Y Dios quiso amonestarlos y levanta a Elías. Y va con Acab y le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. O sea, el rey, siendo judío, había abandonado la ley de Jehová y se había casado con una mujer, Jezabel, perversa. Esta mujer mataba a los profetas de Dios. Esta mujer enseñaba a prostituirse y hablaba y vivían vidas licenciosas y enseñaban a que la gente caminara en prostitución y prostituían en el templo. Y todo esto subió a la presencia del Señor cuando vio que la moral del pueblo había descendido, así como la temperatura en muchos lugares desciende bajo cero, ¿verdad? ¿Hasta cuántos grados bajo cero puede subsistir alguien? No lo sé, pero en lugares donde está todo el tiempo nevado, congelado, son 10, 15 grados bajo cero. Nosotros nos moriríamos de frío, nos congelaríamos. Por la moral, en ese entonces, como en los tiempos de Noé, salud, en los tiempos de Noé, bajó la moral abajo, bajo cero. En los tiempos en que estamos viviendo aquí, dice versículo 20, una vez más, del capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Él se dio cuenta que la gente ya amaba a Dios, pero amaba también ídolos. Amaban a Dios los domingos y entre semana hacían lo que querían. ¿Verdad? Había mucha gente que creía honrar a Dios porque cierto día, ciertas ceremonias, ahí estaban, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Como cuando estamos aquí nosotros, físicamente estamos, pero en realidad, con nuestros teléfonos y con nuestros pensamientos, andamos bien lejos. Yo no puedo ver si estás leyendo tu Biblia ahorita en tu celular. Yo puedo, mira qué lindo, ya trae su Biblia aquí. No, tú puedes estar viendo videos. O viendo a ver quién te escribió, quién te contesta. Eso solamente Dios lo sabe. Ni yo voy a andar detrás de nadie. Eso cada quien lo define. Pero así estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Aparentemente amaban a Dios, pero no lo amaban. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta, perdón. ¿Hasta cuándo claudicarán? Versículo 21, entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, pues síganle. Y hoy también. Hoy Dios está haciendo cosas maravillosas para que dentro de las iglesias definamos a quién servir. Porque muchos están engañados. Muchos piensan que aman a Dios, pero no, los mueven otros intereses, otras fuerzas. ¿Por qué? Porque la vida, los hechos que vive uno, gritan en realidad que nuestra fe no está tan fuerte como pensamos o como en un tiempo fue. Versículo 23. Denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, dice Elías a los profetas, al pueblo. ¿Saben qué? Denle un buey a los profetas y denme otro a mí. Y luego dice, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Estaba proponiendo que trajeran, porque en aquel entonces se sacrificaban animales en el lugar donde Dios decía, a la manera que Dios decía, a la hora que Dios decía, no cuando ellos querían. Y aquí estaban concertando para demostrar, porque Elías quería que supieran, tomen una decisión a quién van a servir. Y la señal es el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios.
Versículo 24. Y luego invoquen ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responde por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. De acuerdo. Qué compromiso para los dos, ¿verdad? Para los profetas. Y qué compromiso para Elías. Si Dios me da licencia, y me acuerdo cuando Dios esté en la eternidad, y esté allí con ustedes y también con los ángeles, y estemos en el cielo, o en el lugar que Dios tiene asignado para nosotros, a lo mejor me voy a acercar a Elías con un cafecito. Porque yo espero que allá haya ríos de café. Y luego que llegue Panchito con un pan. Hermano, para que no le haga daño, va a decir. ¿Sí? Y preguntarle a Elías, oye, ¿cómo se te ocurrió esto? De decirles a ellos y comprometerte a creer que Dios puede responder con fuego. Está desafiante el asunto. Es como ahorita yo puedo decirles, hermanos, ¿cuántos enfermos hay aquí? Voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús para que haya sanidad. ¿Cómo sé? Pues yo no sé, yo nomás creo. Y como yo veo que Jesús sanó y sana, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pues me atrevo a creerle y el que esté enfermo párese y oramos, le ungimos y le creemos al Señor, ¿verdad? Pero no somos nosotros los que lo hacemos. Es Dios el que honra la fe. Entonces Elías, versículo 25, dijo a los profetas, escojan ustedes un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son los más, e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, hicieron pues una ceremonia con mucho frenesí, con toda su fe, con todas sus ganas, y estaban gritando, Baal, respóndenos, y estaban danzando y estaban haciendo ahí todo su ritual. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, versículo 27, diciendo, griten más fuerte porque Dios es, Dios con minúscula. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Él se empezó a burlar de ellos. ¿Sí? Su Dios pues está muy ocupadito, no los puede atender y para cosas más, cosas menos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, derramaban sangre sobre los altares porque sabían que tenía que haber sangre. Y ellos clamaban a grandes voces, dice, y pasó al mediodía, versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Digan, hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Amados hermanos, vivimos en una de las horas más dramáticas de la historia humana. Muchos no lo notamos. Muchos andan entretenidos en sus cosas. Y no estoy diciendo que sea malo trabajar, no estoy diciendo que sea malo que te compres un auto, no estoy diciendo que sea malo que hermosees tu casa, no, pero estamos desenfocados de las cosas de los tiempos bíblicos. Ya no hay mucho tiempo para eso, todo eso se va a quedar. Nosotros necesitamos estar atentos. Todos los medios de comunicación diariamente nos dan testimonio del caos en que se encuentra la humanidad. No solamente Ensenada es nuestro mundito que vemos y es un caos. Yo cuando llegué a Ensenada no era ni la sombra de lo que es hoy. Usted llegaba aquí, usted ponía su bicicleta, la aventaba en la puerta de la casa y la dejaba ahí y la gente pasaba. Y ahí estaba semanas su bicicleta, no se le daba a nadie. Las puertas abiertas, toda la gente se saluda. Ahorita ya no se saludan los vecinos porque no saben ni quiénes son unos a otros.
Ha cambiado Ensenada radicalmente en todos los sentidos. La moral, ha bajado la educación. Cuando yo llegué a Ensenada, miren, ustedes iban en la banqueta y querían atravesar la calle. En cuanto el chofer, el conductor, se daba cuenta de tu intención, mira, hacía alto y te decía, pase y pues yo fuereño, pues... ¿verdad? Pues yo decía, pues volteaba para todos lados. Y yo un jovencito, no crean que porque estaba viejito, no, un jovencito, me daban el pase y las mujeres tenían un trato muy diferente, no es como el de ahora. Ustedes no se animan, cuando ven ahí 3, 4 hombres solos y tú vas solita, no te animas, y tienes que pasar por ahí. Ya sabes todo lo que te van a decir. Todo lo que te van a decir. Si ustedes tuvieran la oportunidad de decirnos ahorita nosotros qué tanto escuchan cuando pasan por un grupo de hombres. Horrible. Y ya no te dicen qué bonita, y piropos bonitos, no. Puras cosas horribles. Como decían, sin nada en contra de los mecánicos, ni los choferes, ni los pescadores, pero dicen que todos ellos tienen un vocabulario tremendo. Pues ahorita se usa en el autobús, en el microbús, ellos van platicando todo lo que quieren sin ningún signo de educación, no les importa si hay niños, si hay mujeres, no, platican las cosas tal y como se les viene a la mente, con un lenguaje soez impresionante. ¿Cierto o no es cierto? La moral llegó hasta abajo. La violencia. Ahorita yo pienso que México es el país número 1 en violencia. ¿No hay guerras? Sí hay. Ahí está el narcotráfico en todo lo que da, en muchas entidades. Y Ensenada no es la excepción. No es la excepción, hermanos. No quiero que se vayan desanimados, pero tienen que entender en los tiempos que estamos viviendo. Ya no es lo mismo que antes. Estamos contemplando una continua declinación de los valores morales de la vida. Ya no, los valores ahí están, pero están descuidados, no se están tomando en cuenta. Y ahorita pues obviamente que los lugares donde antes se enseñaban valores te dicen, está bien, pero nomás no digas que son de la Biblia. Y muchos hermanos, no hermano, voy a hablar de valores. Pues está bien, yo lo digo, yo lo respeto. Pero yo voy a seguir hablando de lo que... Mira, cuando viene alguien de consejería, y no es cristiano, yo les digo, está bien si gustan venir, pero mi consejo va a ser de la palabra de Dios. Soy pastor. Si usted viene con un pastor, no le voy a hablar de un libro psicológico, de psicología secular, le voy a hablar de la palabra de Dios. Y que sepa que está violentando la palabra de Dios. Y que si no arregla el asunto conforme al diseñador del matrimonio o al diseñador de la vida, no va a prosperar. O sea, tenemos que hablar lo que Dios dice sin importar las consecuencias, hermanos. Se requieren hombres como Elías hoy. La corrupción sexual, el deterioro de la familia, las familias desintegrándose, la sociedad cada día más compleja. Las personas llegan, se casan, tienen hijos de otros y hasta de 2 personas y se juntan y tienen hijos ahora con el nuevo matrimonio y es una confusión. Perdónenme, pero a lo mejor aquí hay personas que arreglaron sus vidas y están viviendo consecuencias de esas situaciones. Qué bueno que logran arreglar algo, pero ese no es el diseño de Dios. Que nos estemos divorciando y volviéndonos a casar y como si nada, hablando de la iglesia. Olvidando el compromiso que hicimos cuando nos casamos delante de Dios, que prometimos delante de Dios esto y esto y esto, y yo te voy a cumplir. No, ahorita si no te hacen tortillas de harina te divorcias. Y acá ya venden hechas, ¿verdad? Como decía Panchito, ¿verdad? Ya van 2 veces que lo recuerdo. Sí, dice, no, a mí quiero que, le digo, dice, él platicaba que un amigo le dijo, no, te voy a hacer tortillas de la palma de tu mano, no, de la palma de allá. Ya ahorita cualquiera sirve tortillas de la palma, pero no de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues todo está hecho. Hermanos, yo sé que esta plática
Y yo me propuse hablar la Biblia tal y como es. Yo no voy a estar pensando a ver quién se agüita, a ver quién se siente mal. A ver, no, es que estamos en tiempos que tiene que ser la palabra de Dios. ¿Sí? Y si esto ocasiona que alguien se sienta incómodo y diga, pues, ¿qué le picó al hermano? No, no picó nada. El asunto es que yo no quiero llegar delante del Señor y que, ¿por qué le endulzaste el oído a mi gente cuando tenés que hablarle las cosas como son? Prefiero que se moleste conmigo, pero arregle su vida, para que cuando se presente delante del Señor, lo haga con libertad y con plena alegría. Vemos degeneración en todos los niveles de la vida, corrupción en todos los estratos sociales, la hipocresía, la incertidumbre política, la hipocresía religiosa, solamente algunas de las evidencias de la noche oscura que estamos viviendo. Es una realidad muy triste, hermanos. Nuestras congregaciones están sufriendo tanto con gente que está viviendo como Elías lo define. Dice, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Aman a Dios, dice, pero también aman a los Baales. Aquí no son ídolos, como en este caso lo estamos mencionando, pero quiero decirles que hay muchas cosas que el pueblo de Dios hace que no es correcto. A mí no me extrañaría que en congregaciones como estas haya personas esclavizadas de la pornografía. Es triste decirlo, hermanos. Pero si tú eres una persona que tiene esta tristeza, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y esto no es asunto de los hombres, también hay mujeres. También hay mujeres enviciadas, esclavizadas en la pornografía. Y tenemos que hacer un alto y decidir a quién servimos, a quién amamos. Porque no podemos estar entre dos pensamientos, o amamos a Dios o no lo amamos. ¿Cómo manejamos nuestro matrimonio, nuestra familia? ¿Nuestra familia quiere más de Dios? Porque nosotros estamos dando y manifestando el amor genuino a Dios. ¿O están confundidos porque no saben qué hacer? Porque cada quien hace lo que su corazón le dicta. Tal vez como nunca, hoy el mundo necesita hombres como Elías. Elías fue una persona común como nosotros. La Biblia lo describe como una persona que fue acosado por inclinaciones carnales, que fue sujeto de tentaciones, abrumado por el mismo diablo. Ahora, el diablo ha engañado por mucho tiempo a muchos cristianos cuando, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido tentados? No, nadie levanta la mano. Tú respondiste por todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos levantan la mano diciendo, ¿cuántos son tentados por el diablo? ¿Sabe que ser tentado no es pecado? Es caer en la tentación. Jesús fue tentado en el desierto, ustedes lo ven. El diablo 4 veces le puso tentación, pero ninguna de ellas se dio. Y Jesús dice en la Biblia que nunca pecó, pero sí fue tentado por el diablo. Pero él se mantuvo firme en la palabra y luchó con la palabra, una firme convicción. Como hombre fue tentado, no como Dios, como hombre fue tentado. Y nos dio ejemplo para que nosotros también podamos resistir al enemigo y poder vencer al enemigo con la palabra. Con que tú eres hijo de Dios, pues di estas piedras que se conviertan en pan. También está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Él siempre usó la palabra de Dios, pero a veces nosotros se nos olvida la palabra de Dios y no nos defendemos y no atacamos con la palabra de Dios. Elías sí fue un hombre como nosotros, como tú y como yo, débil y temeroso, incluso acobardado. Ustedes después de hoy pueden leer el capítulo 19 para que vean lo débil que era él. Él quiso morirse, huyó y se encerró en una cueva. ¿Por qué? Porque después de que mató a los profetas, Jezabel dijo, así le voy a hacer a este hombre también yo.
Y se asustó y se fue y se escondió. ¿Por qué? Porque era humano. Pero Dios lo sostuvo, Dios lo guardó, Dios le proveyó, Dios lo alimentó, Dios le volvió a dar valor y lo impulsó a hacer la obra que Él le había encomendado. O sea, nosotros no somos diferentes a Él, amados hermanos, en cuanto a humanidad, pero Él fue un hombre que confió en Dios, fue un hombre que caminó por la fe y nosotros debemos imitar a Elías para caminar nosotros en Dios y caminar por la fe. En el versículo 36. Bueno, déjame seguir leyendo la escritura. Versículo 30. Entonces, viene el turno de Elías. Entonces, dijo Elías a todo el pueblo. Aquí se trata del pueblo. El objetivo es el pueblo. Para que se den cuenta quién es Dios. Y ya estuvo bueno, dice. De que adoren a los Baales y adoren a Jehová. Ustedes adoran a Dios cuando les conviene. Cuando tienen necesidad. Ay, Dios mío. Pero pasa todo y luego dice, ahí van a sus ídolos, a vivir como quieren. Y ese era el asunto, el pueblo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Digan todos, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Saben ustedes que altar significa lugar de encuentro? Y el lugar de encuentro hoy no es aquí, ni en aquel monte, no, es el corazón. Y yo creo que muchos altares también están derruidos. Muchos todavía, el sabadito lindo, ¿no? Viernes social, sábado sexual. Sabadito lindo. Unas cheves, ya no van a los centros nocturnos, ni fornican, pero qué bien le pujan el codo, ¿no? Y el domingo, miren, aquí están. Alabaré. O en las iglesias, no aquí. Esto lo tomo por un ejemplo, estamos aquí nosotros, pero mucha gente piensa que puede vivir como quiera entre semana y con que le dé a Dios el domingo, que se conforme. Pero no, Él es Señor. Y es Señor de las 24 horas del día y de los 7 días de la semana y los 31 días del mes y de los 365 días del año. Él es Dios. Ahorita estuvimos cantando el canto precioso de en esto creemos. Yo quiero que lo descarguen y apréndaselo de memoria, hermano. Porque esa es nuestra fe. Gracias a Dios por los que fueron inspirados para escribir ese cántico. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo no puedo arreglar los altares hoy. Eso le corresponde a cada quien arreglar su corazón. En la mañana decíamos en el devocional que tenemos previo. Dice, ¿cuántos aquí aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. Y no lo dudo. No lo dudo para nada, Pero hay que perfeccionar ese amor. A veces lo amamos a nuestra manera. Pero a Dios no se le ama como nosotros queremos. Él dice cómo se debe amar. Amén. Y dice Juan en su primer carta, capítulo 5, verso 3, en esto consiste el amor a Dios, no el amor de Dios, el amor a Dios. ¿En qué consiste? En que obedezcamos sus mandamientos. En la mañana decía a mi precioso equipo de obreros, que yo noto personas que siempre conviven con unos 2, 3 y todos los demás no. Yo puedo pensar que también aquí hay. Siempre buscan a fulano y fulano de tal y a veces los demás ni siquiera son saludados. Y es la mayoría, no crea que, ay, nunca me saluda. Usted también salude. Si sale así, pues, ¿quién lo va a saludar? Yo estoy parado saludando y nomás me pasan por acá, digo, no, pues, y luego después me dicen que no tengo atención. Pues, ¿cómo va a tener atención si no tengo ojos por todos lados? ¿Verdad?
No, pues hay que dar. Y dice, en esto radica, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y Jesús dice, mis mandamientos, dice, mis amigos guardan mis mandamientos y los hacen. No nomás piensan y se deleitan, sino que son mandamientos prácticos. Por ejemplo, dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Él nos amó de una manera diferente. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen unos a otros. ¿Pues desde cuándo? No, pero como yo los amo. Ámense como yo los amé. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta la muerte. ¿Y quién dice? El amigo pone su vida por su amigo, por su hermano. Y poner su vida no es morir físicamente, es servirle. Es ser servicial con los hermanos, con el prójimo, no nomás con los hermanos, con aquellos para dar testimonio de quiénes somos en Cristo. Y entre nosotros también para dar testimonio de que el señorío de Jesús, el jueves nos dieron una enseñanza acerca del señorío de Cristo preciosísima. Y debemos nosotros recordar quién es Señor de nuestros corazones. Debemos arreglar el altar que está deteriorado, está descuidado, amados hermanos. Edificó, dice, versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Todo esto es preparación del altar. Preparó luego la leña, hablando de Elías, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua. Cuenten los cántaros. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. ¿Cuántos cántaros van? Y otra vez lo hicieron. Y dijo, aún háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuántos cántaros? 12 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña y todo ahí. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja que estaba alrededor del altar. O sea que no solamente pidió algo difícil e imposible que cayera fuego, sino que ahí les voy. No solamente voy a creer que Dios puede mandar fuego, sino que échenle agua y agua y agua. 12 cántaros de agua. Como diciendo, ¿se acuerdan que se burlaba de ellos? Como diciendo, para que vean. Ahora sí, ahí les va su tiempo, dice. De manera que el agua corría, dice. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, digan todos, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. ¿Saben ustedes que siempre hay una hora para todo? Todo tiene su tiempo. Tiempo de casarse, ya merito, ¿verdad? Ya merito, mira, se puso. Yo no noto los rostros de la persona con esto, pero eso sí lo noté, una sonrisota que se estiró Y qué bonito, qué bueno que estén emocionados. Todo tiene un tiempo, una hora. Yo he pensado últimamente, yo me acuerdo muy bien todos los días en la mañana, yo sé que me levanto más temprano, yo disfruto la mañana muy, muy, muy bonito, pero yo siempre doy gracias a Dios porque cuando me levanto, despierto, me quedo un ratito y luego oigo a Rosita, mi esposa. Y a veces me digo así. ¿No lo van a decir, Así un ronquidito. Y se me hace como una música, se me hace como algo tan bonito. Digo, está viva. Y luego la toco la manita. Otras veces, miren, ni un ruido. Y lo primero que hago, le agarro la mano, calientita. Digo, qué bueno que está calientita. Hoy le dije, Rosita, Dios nos ha guardado 38 años, puras cosas buenas. Pero prepárate porque cualquier ratito también van a venir cosas que no queremos. Pero acuérdate. Y resulta que en mi casa, la casa de ustedes, nosotros tenemos la bahía bien bonita, o teníamos, porque ya hay un incircunciso que levantó un edificio que
que me robó todo lo que del Hotel Villamarina para acá, que miraba, ¿Villamarina se llama? Villamarina, y ya me robó donde llegaba el barco grandote ahí, y esa construcción enfrente de mí ya me lo robó. Y Rosita, muy sabia, dijo, pero ¿sabes qué? Ya lo disfrutamos más de 30 años. Ah, tienes razón. Pero yo por dentro... Entonces hoy se la devolví. Le dije, acuérdate, mija, que Dios nos ha dado 38 años de pura felicidad. Cuando vengan los tiempos difíciles, hay que acordarnos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Así, todo tiene una hora, ¿eh? Todo tiene un tiempo para cumplirse. Y aquí lo vemos. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta. El apóstol Juan registró una hora determinada en el Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana le dijo, dinos, ¿dónde hay que adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte Gerizim. ¿Tú qué dices? Le dijo a Jesús. Mujer, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ya no va a ser ni acá ni allá, sino aquí en el altar de tu corazón. Llegó la hora es y la hora viene. Todo tiene una hora. Un día, si estamos vivos, vamos a ver, todo ojo verá al Hijo de Dios como un relámpago. Si usted está en Cristo, usted cree hoy, pero si no está en Cristo entonces, porque muchos están yendo, muchos están saliendo. Cuando lo vea, lo va a ver. Y aunque esté en la tierra, va a ser despertado si cree en Jesús y murió esperando su venida. Pero muchos se van a quedar ahí. No van a resucitar cuando Él venga, como era la promesa. Y muchos que creen, posiblemente yo pueda estar aquí predicando y ahorita todo el mundo le ve y todos se van y yo me quedé aquí. Porque no es el que habla bonito, sino cómo está el corazón. Es el tiempo. Se habla una y otra vez de que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, y los elementos y las señales cada día estamos viendo, hermanos, cada día el deterioro moral, la corrupción en todos los sentidos, guerras, rumores de guerras, señales en el cielo, el adelanto de la ciencia, tal forma que la gente se va a sorprender y va a dejar a un lado a Dios porque la ciencia se va a convertir en su Dios. Son tiempos peligrosos para el creyente, para la fe. Pero dice el Señor, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjese qué oración, él sí sabía orar. Él tenía una convicción y delante de todos los profetas, que eran 450, más todo el pueblo, para que vean, y él dijo, no más yo he quedado. En el capítulo 19 te dan cuenta que no estaba solo, pero él aquí se sentía solo. Se sentía abandonado, sentía que era el único que podía hablar. Y dije, orando, dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no estoy por mi propia cuenta. Versículo 37 dice, respóndeme Jehová. También ellos oraron así a sus ídolos. Respóndenos, Baal. Pero no les contestó. Y aquí vemos a él, respóndeme Jehová, respóndeme, tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón. Ese era el asunto, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él no estaba queriendo brillar como un hombre que hace milagros. Él sabía que Dios podía y debía responderle porque él tenía esta convicción, pero no se trataba solamente de su reputación. Él quería que el pueblo al cual estaba él hablándoles, al cual les dijo, ya estuvo bueno, ya no claudiquen en dos pensamientos. Tienen que tomar decisiones a quién servir. Y en esa convicción, para que la gente supiera quién era el Dios, Él les dice,
este es el propósito, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense qué petición tan hermosa. Nada tenía que ver con un propósito de parte de él, sino el propósito de Dios. Entonces, ¿qué dice? Cayó fuego de Jehová. ¿Y qué? Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La comparación que yo puedo ver aquí es que cuando ellos estaban danzando y haciendo su faramaya y sajándose el cuerpo para derramar sangre y una gritadera por todos lados, aquí es todo lo contrario. Imaginen a todo el pueblo calladito. Allá el profeta diciendo y haciendo y profetizando. Y de repente escuchan la oración, un silencio por todos lados. Y de repente oyen esta oración poderosa y la petición para que este pueblo, Señor, sepa que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Para eso, Señor. Y luego dice, entonces, digan todos, entonces, cierren sus ojos. Entonces cayó fuego de Jehová, como un rayo. Y consumió el holocausto. Y consumió la leña. Y consumió las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Qué manifestación? Hermanos, tengan la certeza de cuando Dios se propone hacer algo fuerte en su pueblo, es capaz de hacer cosas como estas. Pero usted y yo no necesitamos una señal poderosa. Lo único que necesitamos es reconocer que nuestros caminos a veces no son los más correctos. Arrepentirnos y decirle al Señor, tú eres Dios. Y si nosotros andamos bordeando la fe y andamos entretenidos en muchas cosas y no testificamos de la gracia del Señor con nosotros y en nosotros, pues necesitamos también arreglar nuestro corazón, hermanos. Cuando venga el Señor que nos encuentre haciendo la obra que Él nos encomendó, no descuiden sus compromisos, no descuiden las cosas buenas que ustedes pueden disfrutar, pero no sacrificando lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Arreglemos nuestro altar. Arreglemos nuestro altar, el corazón, y pidámosle perdón. Aquí donde estamos, ahí donde estamos. Pero no se trata de decirle, Señor, perdóname, sino que al levantarnos, ya nuestra vida cotidiana pueda hablar y manifestar que estamos arrepentidos, porque arrepentimiento es darle la vuelta, darle la espalda a lo que no está correcto y buscar hacer lo que es correcto delante del Señor. Si no, solamente es de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y yo no quiero que mi congregación sea una congregación licenciosa, una congregación que se apacienta a sí misma y que omite y olvida lo que la palabra del Señor nos dice. Hoy es una hora dramática, es tiempo para identificarnos con los verdaderos adoradores, es el momento de reunirnos con los que realmente buscan la santidad, con los que creen a Dios, a toda la palabra de Dios, los que no buscan lo suyo propio, sino que a costa de cualquier cosa viven para la gloria de Dios. Ese es lo que nosotros queremos. Ese holocausto que se ofrecía cada día en el templo señalaba al perfecto holocausto que es Jesucristo, por cuya sangre tendríamos el perdón de los pecados. Usted y yo ya no tenemos que ir, ni tiene que venir aquí para pedir perdón. Donde quiera que esté, ahí está el Señor y usted puede pedirle perdón y ponerse a cuentas con Dios. Yo no estoy hablando aquí solamente de que habemos gente que necesitamos todos los días, pero diariamente yo le pido perdón a Dios. Porque continuamente me encuentro en pensamientos, en palabras, en actitudes, enojándome hasta con razón, pero no tengo por qué enojarme porque el Señor me dice que el sol no se ponga sobre mi enojo. Yo me he molestado con algunos de ustedes por sus actitudes, pero no ando enojado.
Yo los encomiendo al Señor. Digo, Señor, ten misericordia. Yo he tenido conocimiento de situaciones que no son buenas entre ustedes, pero no tienen la confianza de venir a platicar y decir, hermano, ¿qué puedo hacer? Yo los respeto, pero yo oro por ustedes. Yo le pido a Dios que les dé la capacidad de darse cuenta de su error y que lo arreglen delante del Señor. ¿Para qué? Para que puedan caminar a la luz de lo que Él espera. No podemos estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. Hoy necesitamos tomar serias decisiones y cada uno lo sabe. En su matrimonio, en su vida personal, con sus hijos, en aquellas cosas que, como les dije, hermano, la pornografía no debe ni mencionarse entre nosotros. Y créalo, hay un chiste que he platicado de aquel hermano americano que no hablaba español, pero pues él quiso hablar español un ratito. Y ya para terminar dice, hermanos, todos los adúlteros ponerse de pie. Todos calladitos. Y una vez más, hermanos, el Señor dice que todos los adúlteros ponerse de pie. Todos calladitos. Entonces el pastor se acercó y le dijo en inglés, ¿qué quiere, hermano? Que todos los adultos se pongan de pie, dijo. No, no es adúlteros, es adultos. Pero ya iba a decir una vez más, cuando ya un pobre hombre se pone de pie. Bien avergonzado, pues Dios usó el error de ese hombre para descubrir el pecado de aquel. Si yo dijera hoy, todos los que tienen esclavitud de la pornografía, pónganse de pie, ¿cuántos se pondrían de pie? Y no es asunto de hombres, también las mujeres. Las estadísticas dicen que son muchas mujeres víctimas de este terrible espíritu de la pornografía. Esas cosas ni siquiera debieran mencionarse entre nosotros. Este es un día crucial, hermanos. Es un día muy importante. Y yo me he propuesto hablar lo más apegado a la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle. Señor, te damos gracias por este tiempo tan lindo. Señor, yo sé que tu palabra pues llega al corazón. Yo no sé qué efecto tendrá en los que estamos aquí. Yo no estoy diciendo que todos están mal, pero es probable que algunos sí necesitemos, Señor, definir a quién servimos, si a ti o al mundo. Tu palabra dice, Señor, que el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en tu enemigo. Y no queremos eso, Señor. Hoy queremos hacer un alto. Queremos, Señor, ser renovados, ser restaurados y caminar, Señor, como es tu agrado. Perdónanos, Señor, y aliéntanos a seguir adelante, que no haya condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Pero gracias por amonestarnos, por advertirnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a buscar cada día santificarnos más y más y más, porque tú eres santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.